Mírenlo bien. El hombre en el billete de $5, el rostro grabado en el monte Rushmore, Abraham Lincoln, la leyenda, el héroe que liberó a millones, el salvador de la nación americana. Pero, ¿y si todo lo que crees saber sobre el mejor presidente de la historia fuera solo una hermosa mentira? La historia oficial te lo cuenta como el humilde leñador, el gran emancipador. Pero la verdad es mucho más oscura y mucho más peligrosa. Para salvar a Estados Unidos de la secesión, Lincoln tuvo que destruir la Constitución. Sus acciones fueron las de un tirano, suprimiendo la prensa libre, encarcelando a ciudadanos sin juicio y concentrando un poder que ningún presidente antes o después se ha atrevido a desafiar. La pregunta no es si terminó con la esclavitud. La pregunta es, ¿pagó un precio demasiado alto por la libertad? En los próximos minutos desvelaremos la doble cara de Lincoln, el idealista inquebrantable y el autócrata despiadado. Vamos a analizar la evidencia que la historia académica suele ocultar. Si estás listo para cuestionar la leyenda y entender la verdadera y brutal dimensión del liderazgo de crisis, este es tu momento. Suscríbete al canal ahora, activa la campana y prepárate para debatir. Porque al final de este documental, tú decidirás si el mejor presidente de la historia fue también el más peligroso. El hombre que vemos en los monumentos, el gran rostro en la moneda de $5, es Abraham Lincoln. Pero la historia que leemos hoy es una estatua de mármol. Para entender su verdadera grandeza, debemos desenterrar la brutalidad de sus decisiones. Para salvar la democracia estadounidense, él se convirtió, para muchos, en el primer dictador de la nación. Esta es la historia sin filtros de la presidencia más aclamada y más peligrosa de todos los tiempos. 1. Los inicios y el pragmatismo despiadado. Lincoln no nació entre élites, sino en la más profunda pobreza de Kentucky. No tenía educación formal. Era un autodidacta, alimentado solo por la lectura y la ambición. Esta humildad fue su arma política, pero también la fuente de un pragmatismo que rayaba en lo despiadado. Cuando llegó a Washington en 1861, el país ya estaba en llamas. El sur se separaba. El problema no era ético, sino existencial. La unión se desmoronaba por la cuestión de la propiedad humana. En su primer discurso inaugural, Lincoln fue absolutamente claro. Su objetivo no era moral, era preservar la unión. Cito: "No tengo ningún propósito de interferir con la institución de la esclavitud en los estados donde existe". Esta promesa, hoy olvidada, hirió a los abolicionistas, pero definió su presidencia. La libertad era secundaria, la supervivencia política era todo. El resultado de esta visión fue la guerra civil, el conflicto más sangriento en suelo americano. Para Lincoln, no era una disputa política, era una traición que debía ser sofocada. Y si la Constitución se interponía, él no dudaría en anularla. ¿Qué sucede cuando un líder así determina que las leyes son un estorbo para salvar la nación? 2. El precedente del tirano, la muerte de la ley. Para lograr la victoria, Lincoln emprendió una concentración de poder sin precedentes. Sus acciones en 4 años anularon décadas de tradición republicana. Primero, actuó sin el Congreso. Ordenó el bloqueo de puertos sureños y autorizó gastos masivos de guerra sin la aprobación legislativa. Violaciones directas de la Constitución, justificadas con una sola palabra: emergencia. Pero el ataque más frontal a la libertad civil fue la suspensión del habeas corpus. Este derecho ancestral, la base de la justicia occidental, fue eliminado por una orden ejecutiva. En la práctica, esto significó que cualquier ciudadano del norte, opositores, editores de periódicos, críticos del gobierno, podía ser arrestado y encarcelado indefinidamente, sin cargos, sin juicio y sin defensa legal. Miles de personas cayeron bajo esta sombra. Cuando el presidente de la Corte Suprema lo declaró ilegal, Lincoln simplemente lo ignoró. El salvador de la nación actuaba como su dictador temporal. Y la censura no se detuvo ahí.
Lincoln ordenó a los militares tomar el control de las oficinas telegráficas y cerrar periódicos que publicaban artículos antiguerra o críticos con su liderazgo. La prensa, el pilar de la democracia, fue silenciada. Para muchos la Unión se había salvado, pero el federalismo y la república habían muerto. El costo de su pragmatismo era aterrador, pero fue la inmoralidad lo que finalmente lo llevó a su mayor acto de redención. 3. La jugada maestra, estrategia, no moralidad. A medida que la guerra se empantanaba, Lincoln entendió que la Unión necesitaba un arma definitiva, la moralidad. El 1 de enero de 1863, emitió la Proclamación de Emancipación. El mundo aplaudió al gran emancipador. Pero analicemos el texto. La proclamación era, ante todo, una estrategia militar. Solo liberaba a los esclavos en los estados rebeldes, donde Lincoln no tenía autoridad. Ignoró a los esclavos en los estados fronterizos leales a la Unión, para no provocar su secesión. La medida fue un golpe de genio con un doble filo. Primero, desestabilizó la economía agrícola del sur. Segundo, convirtió la guerra en una cruzada. Al hacer de la esclavitud el tema central, Lincoln se aseguró de que potencias como Gran Bretaña y Francia, con poblaciones abolicionistas, nunca se atrevieran a apoyar a la Confederación. Además, abrió las puertas a que miles de hombres afroamericanos se unieran al ejército de la Unión. Se convirtieron en una fuerza militar vital, luchando por su propia libertad y por la causa del norte. La Proclamación de Emancipación, motivada por la necesidad estratégica y no por el idealismo puro, fue, irónicamente, el acto que selló su lugar en la historia como el líder moral más grande de Estados Unidos. 4. La tragedia de la paz fallida. Con la victoria en el horizonte, Lincoln se reeligió en 1864, asegurando el futuro de la Unión y la aprobación de la 13ª enmienda, que aboliría la esclavitud en todo el país. Su visión para la paz era radicalmente diferente a la de su gabinete. Su plan de reconstrucción se basaba en la clemencia y la reconciliación. Su famoso mantra era, malicia hacia nadie, caridad para todos. Quería reincorporar al sur a la Unión de forma rápida y sin represalias. Quería sanar, pero esa visión murió con él. El 14 de abril de 1865, en el Teatro Ford, el fanático John Wilkes Booth lo asesinó. Su muerte repentina dejó un vacío de liderazgo precisamente cuando la nación más lo necesitaba. Su sucesor, Andrew Johnson, no tenía ni su habilidad ni su visión. El plan de clemencia de Lincoln fue reemplazado por un plan caótico y punitivo. Esto alimentó el resentimiento en el sur, pavimentando el camino para las leyes de segregación y la opresión racial que duraría otro siglo. ¿Habría sido la historia diferente, menos amarga, si Lincoln hubiera vivido para implementar su visión de paz y caridad? Es una de las preguntas más trágicas de la historia. El veredicto final, la paradoja ineludible. Abraham Lincoln es el mejor presidente de Estados Unidos, porque fue el único hombre capaz de destruir la Constitución para salvar el país. Utilizó métodos que calificaríamos de tiranía, suprimió derechos y centralizó un poder asombroso. Lo hizo por un bien mayor, la preservación de la Unión y el fin de la esclavitud. Su historia nos confronta con la paradoja ineludible del liderazgo. ¿Es la grandeza de un líder justificable cuando exige un costo tan alto a las libertades fundamentales? Él demostró que para un gran propósito, el fin puede justificar los medios, incluso los más autoritarios. La estatua de mármol se mantiene alta, pero su sombra proyecta la pregunta: ¿fue Lincoln el mejor líder que Estados Unidos pudo tener, o el precedente más peligroso para el ejercicio ilimitado del poder en tiempos de crisis? Hemos recorrido el camino de su vida, no la leyenda. Hemos visto al hombre que luchó contra la pobreza para alcanzar la presidencia, y al líder que luchó contra la propia ley para ganar una guerra. Abraham Lincoln es la encarnación de una verdad incómoda. La grandeza, a menudo, exige la suspensión de las reglas.
Fue el genio político que escribió el discurso de Gettysburg, pero también el comandante en jefe que encarceló a miles de ciudadanos sin juicio. El hombre que abolió la esclavitud temporalmente fue el mismo que silenció la prensa de forma permanente. Su legado nos obliga a elegir, no entre lo bueno y lo malo, sino entre dos tipos de liderazgo. ¿Aceptamos el costo de su tiranía si el resultado fue la salvación de la unión y la libertad de millones? ¿O su presión de los derechos civiles crea un precedente demasiado peligroso para un líder en el futuro? La estatua permanece alta, pero su sombra nos pregunta, ¿fue Lincoln el mejor líder que Estados Unidos pudo tener? ¿O el precedente más peligroso para el ejercicio ilimitado del poder? Tú tienes el veredicto final. Si esta inmersión profunda en la historia te ha abierto los ojos, entonces necesitas ver nuestro próximo documental sobre el presidente que evadió el impeachment. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para que no te pierdas el análisis histórico que nadie más se atreve a contar.